En el capítulo anterior veíamos el peor desempeño de una selección campeona, con Francia quedando eliminada en primera ronda sin marcar goles, el mayor fracaso de la historia de la selección argentina y una selección brasileña que ganó de punta a punta el quinto mundial de su historia. Alemania se convertía en el cuarto país en albergar la Copa del Mundo por segunda vez, ya que lo había hecho en 1974 e iba a ser la primera en hacerlo luego de la reunificación después de la caída del muro de Berlín. La FIFA decidió otorgar una única plaza solamente para el organizador porque ya para este mundial el campeón debía competir en las eliminatorias. También veremos el debut en mundiales de las mejores estrellas de la época. Bienvenidos a los secretos del Mundial de Alemania 2006. Recordemos que en el capítulo anterior hablamos de la caída de las Torres Gemelas, además de ataques terroristas al Pentágono y uno evitado al Capitolio de Estados Unidos. Esto no fue tomado a la ligera por el gobierno de los Estados Unidos y principalmente por su presidente, George Bush, quien en 2003 tomó la decisión de invadir Irak con el objetivo de capturar a Saddam Hussein, dictador iraquí, a quien lograron capturar para finales de ese año y luego de un juicio en su nación fue sentenciado a la horca en diciembre del 2006. Para 2004, el mundo fue testigo de dos de las catástrofes naturales más importantes de la historia de la humanidad. Primero, un terremoto submarino de 9.3 grados en la escala Richter cerca de Indonesia que movió el mar durante 10 minutos produciendo varios tsunamis con olas de más de 250 metros de alto que afectaron a 12 países de la región y que terminaron con la muerte de más de 225.000 personas, millones de heridos y daños materiales por sumas incalculables. En un plano un poco más feliz, el 2004 fue el nacimiento de Facebook, una plataforma para subir fotos y comunicarse con amigos, algo totalmente diferente a lo que conocemos hoy, y para finales de 2006 Google daba uno de los pasos más importantes como empresa tecnológica al adquirir un sitio web que solo tenía videos subidos por la gente, YouTube. En 1992 la Federación Alemana entendió la necesidad y el deseo de organizar una Copa del Mundo. El país se había reunificado y estaba ordenado financiera, social y políticamente, y fue el presidente de la asociación quien dio el puntapié inicial, que rápidamente contó con el apoyo no solo dentro del territorio bávaro, sino también en países vecinos. El proyecto fue tomando forma con el correr de los años hasta que en 1998 Franz Beckenbauer, uno de los máximos íconos del fútbol alemán, se sumó al comité organizador y se encargó de liderar todo el plan. Pese al entusiasmo, entendiendo la lógica de aquel momento y viendo que el Mundial del 2002 se lo habían otorgado a dos naciones asiáticas con la intención de expandir a nuevos mercados, Marruecos y Sudáfrica picaban en punta como naciones africanas para organizar la Copa del Mundo del 2006, pero eso a Alemania no lo iba a privar. Brasil e Inglaterra iban a completar el cupo de países candidatos a organizar el Mundial, pero pocos días antes de la elección, la nación sudamericana bajaría su postulación para otorgarle todo el apoyo a Sudáfrica, al igual que lo había hecho toda la Confederación Africana, relegando así a Marruecos. El 7 de julio del 2000 finalmente se juntó el comité ejecutivo de la FIFA en Zúrich y en el cierre de la presentación de Joseph Blatter, presidente de la FIFA, dijo algo así como: hagamos historia, llevemos el Mundial a África. Para esta elección se buscó cambiar el formato de la votación y se hizo por rondas. En la primera, Alemania obtuvo 10 votos, Sudáfrica 6, Inglaterra 5 y Marruecos eliminada con 3. En la segunda ronda, Alemania y Sudáfrica igualaron en 11, mientras que Inglaterra quedó afuera con 2 votos. Para la votación definitiva se especulaba con un empate y en el que iba a definir, en el caso de que se necesitase, era Blatter. Sin embargo, el representante de Nueva Zelanda eligió abstenerse y Alemania terminó triunfando pese a los pronósticos, finalmente porque la UEFA apoyó el pedido de aumentar los cupos de Asia de 4 a 4.5, es decir, un repechaje, algo a lo que el presidente se oponía. Antes de hablar del sorteo de la fase de grupos y de los partidos, tenemos que tocar lo que fue una de las cuestiones más polémicas de la historia de los mundiales y que fue el inicio de una FIFA que pondría en segundo orden de importancia el deporte. Con la idea de mejorar la financiación del torneo, la FIFA abrió casi indiscriminadamente el acceso a patrocinadores oficiales que pagaron cerca de 40 millones de euros y patrocinadores nacionales para cada una de las selecciones representantes que abonaron un promedio de 13 millones de euros. 15 fueron las empresas que pagaron el canon para ser sponsor oficial de la Copa del Mundo, más una larga lista de empresas que abonaron el monto para patrocinar a los equipos, que en muchas ocasiones también eran patrocinadores oficiales. Así, la FIFA embolsó cerca de
de 2.000 millones de euros, algo que a futuro fue criticado no solo por los fanáticos y medios del mundo, sino también por muchas asociaciones que acusaron a Blatter y los responsables de la competencia de mercantilizar la Copa del Mundo. El otro inconveniente estuvo cerca en la venta de tickets, que fueron un poco más de 3 millones en el total de 64 partidos y se dividieron 1 millón vendidos por internet desde la página de la FIFA, mientras que los otros 2 millones fueron repartidos entre los patrocinadores y federaciones de la FIFA, tantas las que participaron como las que no. A su vez, como avance tecnológico, fue el primer mundial donde se vendieron entradas por internet y se notó tanto la diferencia que se vendieron 9 millones de entradas, de las cuales 6 de esos millones correspondían a alemanes y el resto para el resto del mundo. Fue una verdadera locura cómo la FIFA intentó recaudar a toda costa, y esto traería bastantes consecuencias en los siguientes mundiales. Pese a todas las críticas que recibió la FIFA por la mercantilización de la competencia, también hay que hablar de las cosas buenas que pasaron en Alemania 2006, que por ejemplo fue el primer mundial donde hubo un centro internacional de transmisiones ubicado en Múnich y desde donde se manejaba toda la operativa de las transmisiones televisivas a los 205 países que contaron con los derechos de retransmisión, que llevaron las imágenes a más de 3.000 millones de personas. Además, fue el primer mundial transmitido completamente en HD, algo que hoy es tan común en cualquier video que veamos capturado con un celular, y en ese momento era el gran avance en tecnología, aunque en muchos países como por ejemplo Argentina todavía era una tecnología cara y que no tendría una llegada masiva hasta el Mundial de Brasil 2014. El gran caudal de gente buscando conseguir una entrada frente a la poca disponibilidad de tickets llevó al comité alemán a pensar en los FanFest, fiestas de fans en alemán, y que no eran más que pantallas gigantes ubicadas en puntos estratégicos de cada una de las 12 sedes para que los fanáticos pudieran reunirse a ver los partidos. La recepción del público fue tan buena que para el 2010 el comité organizador de la Copa del Mundo lo adoptó, y con el correr de los años la FIFA lo fue replicando, no solo en los mundiales masculinos sino en todas las competencias más importantes que organiza, con lugares exclusivos, pantallas gigantes, actividades recreativas que incluso llevará a más países durante el Mundial de Qatar. El sorteo, realizado el 9 de diciembre del 2005, 6 meses antes de que comience la Copa del Mundo, iba a distribuir a las 32 selecciones en grupos de 4 equipos cada uno, tal como lo hacía desde Francia 1998, pero con una particularidad: para este Mundial el anfitrión jugaría el partido inaugural, algo que desde 1970 venía siendo el campeón defensor, de una forma como para abrir la apertura de la defensa del título. En el grupo A, Alemania venció a Costa Rica, Polonia y Ecuador, pasando de ronda con puntaje ideal, pese a que el público y hasta algunos de los jugadores veían con pocas chances de pasar de ronda por el flojo nivel con el que llegaban a la competición. Ecuador sorprendió a Polonia en el debut y fue el segundo en la zona. En el grupo B, como había pasado en el 2002, Inglaterra y Suecia compartieron grupo y avanzaron invictos tras dejar en el camino a Paraguay y Trinidad y Tobago. En el grupo C, el grupo de la muerte en la previa, no fue problema para Argentina y Países Bajos, que avanzaron luego de vencer a Costa de Marfil y Serbia y Montenegro. En el grupo D, en Portugal debutaba con 21 Cristiano Ronaldo, que llegó como una gran promesa a Manchester United 3 años antes, pero que penduló entre grandes partidos, críticas a su poco juego colectivo y las polémicas que armaba dentro del campo de juego. Así todo, fue titular en los 3 partidos de fase de grupos, en donde anotó un gol frente a Irán. El equipo lusitano no la tuvo fácil, pero avanzó con puntaje ideal, acompañado de México, que se vio beneficiado por el empate entre Irán y Angola en la última fecha. El grupo E fue uno de los más parejos del mundial, donde todos llegaron con chances a la última jornada, pero el triunfo de Italia sobre República Checa, que tenía un gran equipo, y la victoria de Ghana sobre Estados Unidos les permitió avanzar a octavos. En el grupo F, el campeón, Brasil, ganó los 3 partidos y no tuvo problemas de avanzar a segunda ronda, acompañado de Australia, que se convirtió en el primer país oceánico en superar la fase de grupos, luego de vencer a Japón y empatar con Croacia, en un partido con mucha polémica porque el árbitro Graham Poole se olvidó de mostrarle la tarjeta roja a Josip Simunic y lo amonestó 3 veces, algo increíble. El grupo G tuvo a Corea del Sur, Togo, Suiza y Francia, que vivió los fantasmas del 2002 luego de igualar los primeros 2 partidos frente a los helvéticos y coreanos, pero el triunfo sobre Togo le sirvió para acompañar a Suiza, que terminó como líder del grupo. En el grupo H, España llegaba como una de las grandes candidatas y no tuvo problemas en ganar el grupo con puntaje ideal tras vencer a Ucrania, que terminó segundo, Túnez y Arabia Saudita. Luego del papelón de lo que fue el Mundial de Corea-Japón 2002, Bielsa decidió seguir al mando de la selección argentina y así continuó 2 años en el que obtuvo el segundo lugar en la Copa América
y a su vez disputó los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde obtuvo la medalla dorada. Aún con todo eso, se terminó yendo de la selección. José Pekerman, de gran labor en las juveniles, se hizo cargo de la selección y logró armar el que para muchos fue el mejor equipo que se vio desde la selección que viajó a Estados Unidos en 1994. Argentina nuevamente llegaba como candidata, con Riquelme y Cambiaso como piezas fundamentales, con la experiencia de Ayala, Bondancieri y Crespo, y con la juventud de un chico que con 18 años ya asombraba a propios y extraños: Lionel Messi. El debut fue en Hamburgo frente a Costa de Marfil, que pese a debutar en mundiales tenía un equipo con varios nombres importantes de las ligas de Inglaterra y Francia. Argentina hizo un gran primer tiempo en el que se fue ganando 2-0 al descanso, con goles de Saviola y Crespo, pero en el complemento le costó mantener el ritmo y los africanos llegaron al descuento y pudieron llegar al empate sobre el final. En el segundo partido, el equipo de Pekerman dio una verdadera exhibición de fútbol en uno de los mejores partidos de la selección argentina en la historia de los mundiales. Goleó 6-0 a Serbia y Montenegro con goles de Cambiaso, Crespo, Tevez, Maxi Rodríguez, que hizo 2, y Lionel Messi, que esa tarde debutó. Por su parte, Países Bajos había ganado sus 2 partidos también, y ambas selecciones definían en el último encuentro quién terminaba primero y quién segundo. Ambos equipos presentaron jugadores suplentes y en un partido muy aburrido igualaron sin goles. En los octavos de final el rival fue México, en un partido muy duro para Argentina, que arrancó perdiendo a los 6 minutos pero que empató enseguida gracias a Crespo. El partido fue a tiempo suplementario, ya que no había gol de oro, y Maxi Rodríguez anotó un verdadero golazo que está a la altura del de Cani a Brasil en los 90 o el de Diego a los ingleses, porque todos recuerdan dónde estaban y cómo fue. En los cuartos de final tocaba el local, que venía creciendo a ritmo futbolístico y que había dejado en el camino a Suecia. En el Estadio Olímpico de Berlín, luego de un primer tiempo donde Argentina manejó la pelota, Alemania esperó y apostó a la contra, pero ninguno de los dos pudo generar peligro en el arco rival. En el segundo tiempo, apenas 3 minutos, iban cuando el córner de Riquelme lo conectó a Ayala de cabeza y puso el 1-0. Con el resultado a su favor, Argentina se replegó y Alemania empezó a presionar, hasta que a los 65 minutos Bondancieri acusó un golpe de Ballack y a los pocos minutos salió con un dolor en la cadera para la entrada de Leo Franco. Un golpe importante para la selección de Pekerman, que enseguida sacó a Riquelme, el estandarte del equipo, para poner a Cambiaso y aguantar mejor, y a Cruz por Crespo, dejando la imagen de Leo Messi desconsolado en el banco. Al minuto nomás del último cambio, Alemania llegó al empate y se vino la desazón argentina. En el complemento, ambas selecciones pudieron ganarlo, pero el partido se definiría por los penales. Argentina tenía en su plantel a un experimentado de los penales como Roberto Bondancieri, pero ya no era parte del equipo, y la figura fue Jens Lehmann y sus papelitos, donde le anotaron a qué palo pateaba cada jugador argentino, atajando 2 de los 4 penales y metiendo a los bávaros en las semifinales del Mundial. Argentina otra vez se volvía rápido, pero con el sabor agridulce de haber peleado y con chances importantes de pelear por la Copa, aunque las malas decisiones en los cambios le jugaron en contra. Volviendo para atrás, en los octavos de final hubo varios partidos muy parejos y con sorpresas. Inglaterra enfrentó a Ecuador, una de las sorpresas del Mundial, y con gol de Beckham ganó 1-0 en un encuentro que se le hizo cuesta arriba. Italia fue beneficiada por los fallos arbitrales y consiguió un penal en el final del partido que le dio el pase a cuartos. Ucrania, otra de las sorpresas, eliminó por penales a Suiza y llegó por primera vez a los cuartos de final. Brasil, por su parte, llegaba a una 11ª victoria consecutiva en mundiales tras vencer a Ghana por 3-0. La última sorpresa la dio Francia, que había entrado por la ventana a los octavos de final y enfrentó a España, que venía siendo uno de los mejores equipos hasta ese momento, y pese a haber arrancado ganando, terminó cayendo por 3-1 con una gran actuación de Zinedine Zidane. Acá hacemos un parate para hablar del último partido que falta de los octavos de final, que hasta tiene nombre propio. En la ciudad de Nuremberg se enfrentaron Portugal y Países Bajos en el partido con más infracciones y tarjetas en la historia de los mundiales. El árbitro ruso Valentín Ivanov sería muy criticado por Blatter tras mostrar 16 veces la tarjeta amarilla y 4 veces la roja, una verdadera batalla. La batalla de Nuremberg. Ah, sí. Terminó ganando Portugal 1-0 con gol de Maniche, pero eso es lo menos anecdótico de todo. En los cuartos de final, además de Alemania, que había vencido a Argentina, consiguieron su boleto Italia, que no tuvo piedad frente a Ucrania y la venció por 3-0 con un gran partido de Francesco Totti, que anotó 2 goles esa noche. Por su parte, Brasil enfrentó a Francia, última selección que le había ganado un partido mundialista en la final de 1998 y volvió a caer, esta vez por 1-0. Portugal e Inglaterra llegaron a los penales luego de igualar sin goles y los lusos
lusos se aseguraron el pase a semifinales, instancia que habían logrado por única vez 40 años antes. A las semifinales llegaron por un lado los tricampeones, Alemania e Italia, y por el otro lado Francia y Portugal, que venían creciendo cada vez más en su nivel de juego. En Dortmund, bávaros y tanos protagonizaron un partido muy peleado y bien jugado, que parecía que iba a terminar en penales, pero en el minuto 119 Fabio Grosso, lateral italiano, puso el 1-0 que dejó mudo al estadio, que casi no iba a sufrir el 2-0 que consiguió Del Piero un minuto más tarde. En la otra semifinal, Zidane de penal le dio el triunfo a Francia y contra todo pronóstico llegaba a la final. Francia e Italia se iban a enfrentar en un partido con representación argentina porque Horacio Elizondo, que había dirigido en el partido inaugural y una de las figuras del Mundial, se había ganado el derecho de dirigir también el último partido del Mundial, donde nunca le pesó la responsabilidad, a punto tal que no le tembló el pulso cuando tuvo que expulsar a Zidane, que había propinado un cabezazo a Materazzi, justamente los autores de los goles del 1-1. En los penales, Italia tuvo mejor suerte que en 1994 y tras convertir los 5 tiros, se coronó campeón del mundo por cuarta vez en su historia, que muchos creen que fue beneficiado por la FIFA en varios partidos para tapar la polémica que giraba en torno a las apuestas en el calcio, que había terminado con el descenso por decreto de Juventus. Pese a todo, en cuanto a juego, fue justo campeón Italia, que se hizo fuerte en los partidos más importantes. Para este mundial se cambiaron algunas de las normas para la elección del Balón de Oro y el Botín de Oro. En el caso de que hubiese un empate en cuanto a cantidad de goles, se le iba a entregar el premio a quien había disputado menos minutos, pero esto no terminó sucediendo, ya que Miroslav Klose fue el único goleador con 5 tantos. Para el Balón de Oro, que era para el mejor jugador del torneo, se le dio la posibilidad a los periodistas acreditados para el mundial que pudieran elegirlo, esta vez evitando lo que sucedió en el 2002, que se elija antes de la final, sino que iba a elegirse al día siguiente de la misma. Pese a la expulsión en la final, Zinedine Zidane fue electo como el mejor jugador del Mundial de Alemania 2006. En el próximo capítulo de Los Secretos de los Mundiales, la Copa del Mundo llega por primera vez a África, un nuevo continente para la organización del certamen más importante en todo el mundo, y también contará nuevamente con la participación del mejor jugador de todos los tiempos. Eso lo veremos en Los Secretos del Mundial de Sudáfrica 2010.